Mi nombre es José Arturo García de Mera. El tema trata de la utilización de copepos en la agricultura. La utilización de los copepos en la agricultura. El plancton es un conjunto de organismos pelágicos, principalmente microscópicos, que poseen escasos mecanismos de locomoción. Viven suspendidos en las masas de agua y se desplazan pasivamente gracias al propio movimiento del agua. La fracción animal del plancton es denominada zooplancton y comprende diversas especies pertenecientes a diferentes grupos taxonómicos, protozoarios, coelenterados, anélidos, moluscos, crustáceos y peces, en sus formas adultas o larvales. La acuicultura y el uso del alimento vivo en cultivo de peces. En la acuicultura, el alimento vivo hace referencia a grupos de organismos que componen el fitoplancton y el zooplancton y constituye una unidad básica de producción de material orgánico en ecosistemas acuáticos. La importancia de los copepos en la acuicultura. Los rotíferos y artemia contienen nutrientes esenciales que las larvas requieren, por lo que necesitan ser enriquecidos. La calidad nutricional de los copépogos se caracteriza por altos niveles de proteína, 42 a 52%, con un adecuado perfil de aminoácidos y de ácidos grásicos dependiente del alimento y su enriquecimiento utilizado en su producción. Los copépogos, gracias a sus hábitos bentónicos, permiten ser mantenidos a altas densidades. Por otro lado, estos copépogos sobreviven un amplio rango de situaciones ambientales, toleran una gran variedad de alimentos y poseen un gran potencial para alcanzar altas concentraciones de biomasa. Anteriormente se estableció el potencial para su manejo, producción y utilización como alimento vivo complementario en la agricultura del lenguado, analizando el grado de aceptación y el efecto sobre el desarrollo de las larvas del lenguado. Las características reproductivas de los copepos. Los copepos particoides es esencial. Tienen una alta producción de individuos como resultado de una alta capacidad reproductiva y un corto ciclo de vida. Los efectos de los factores ambientales en la biología reproductiva, la salinidad y la temperatura son factores de gran importancia en estos cultivos, sobresaliendo a la temperatura como la más importante, ya que tienen efectos sobre la reproducción de los copepos. Como objetivo tenemos establecer el cultivo inicial de copepo, objetivos específicos, conocer el ciclo de vida de los copepos, determinar la fecundidad promedio de las hembras, describir los diferentes estadios de vida, establecer las mejores condiciones de salinidad y temperatura para la cría de copepos. La obtención del copepo. Fueron colectados del fondo del estanque utilizado para la reproducción del lenguado. Paralíticos ovillanos, situados en las instalaciones de la Estación Experimental de Maricultura. Mediante el sinfoneo del fondo del estanque, dichos copepos ingresan a las instalaciones a partir de la toma de agua del mar. Para retener copepos y detritos se utilizó una malla de 65 metros. Los copepos se colectaron individualmente con pipetas de Pauster y fueron trasvasados a los respectivos recipientes de ensayo. El material extraído se colocó en un recipiente transparente ubicado cerca de una lámpara para estimular la natación de los copepos, fotoxia negativa y facilitar su cosecha. Establecimiento de cultivo inicial. Con el fin de obtener un stock de individuos disponibles para los ensayos, se colocaron individuos TIS-BSP en un recipiente acrílico de 40 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho por 20 centímetros de altura, con 15 litros de agua de mar a temperatura ambiente, 20 con una variación de 2 grados centígrados con la salinidad constante de 35, tratada previamente en un tray de filtración de 20, 10 y 5 micras de diámetro por luz ultravioleta en recirculación durante 1 hora. El cultivo provisto de aireación suave y expuesto a fotoperiodo 12 luz a 12 de oscuridad. Además, se les agregó sustrato artificial de mallas plásticas con orificios de 200 micras para aumentar la superficie del tanque. Ya que los copepos particoides de hábitos bentónicos resulta beneficioso que poseen una gran superficie en relación al volumen. Los copepos se alimentaron cada 48 horas con 100 miligramos de un mix en partes iguales en microalgas
provenientes de 6 pares de microalgas marinas de Instituto EM del INIPEC, con una concentración de 30% 6 y con una concentración de 5% 6 y un 7% 6 células por ml respectivamente. Cada 3 días se realizó un recambio parcial de agua y limpieza del tanque mediante sifoneado de fondo. Una combinación de diferentes microalgas es más beneficiosa que una alimentación con un monocultivo, presumiblemente porque un mix de vitaminas y minerales y elementos escasos son vitales para su supervivencia y crecimiento y reproducción de copépod. Esta alimentación fue complementada con alimento balanceado para peces, Octoime B1 a razón de 0.5 gramos, 10 litros cada copépod hardcorticoides en la avicultura, para incluir ácidos grasos en el origen animal, estimulante la reproductividad, supervivencia de copepoditos y reproducción de huevos. La identificación de las diferencias morfológicas sexuales y documentación de los estadios de vida. Con el fin de obtener individuos en distintas etapas de desarrollo, se colocaron hembras ovigeradas en cajas de Petri con agua de mar filtrada a una temperatura ambiente y con alimento. A los 10 días se fijaron en forma del 5%. Se tomaron fotografías de nápoles copepoditos de adultos, machos y hembras, enfocándose en las diferencias morfológicas. Además, se obtuvieron correspondientes a cada individuo. Se utilizó un microscopio estereoscópico marca Nikon modelo Eclipse E600. Determinación de la cantidad de huevos. Se tomaron 2 muestras de los individuos de TIS BSP de los tanques de productores, peces de 2 épocas del año en diferentes épocas. La primera de ellas fue tomada en septiembre a una temperatura constante de 15 grados y una salinidad constante de 35. Mientras que la segunda muestra se tomó en noviembre con una temperatura constante de 20 grados centígrados y una salinidad constante de 35. De cada una de las muestras se aislaron 40 hembras con saco ovejero y se las fijó con fórmula del 5%. Se procedió a contar el número de huevos por individuo bajo un microscopio óptico marca Nikon modelo SP. Para dicho conteo, en los casos necesarios se procedió a la disección de la hembra. Determinación de la reproducción de huevos y del tiempo de vida de las hembras. Se aislaron parejas en una cúpula en 25 frascos plásticos de 40 ml cada uno. Se los mantuvo con un agua de mar estéril a una temperatura constante de 20 grados centígrados y una salinidad constante de 35. Los individuos fueron alimentados con microalgas y alimento balanceado. Las hembras se observaron bajo la lupa cada 24 horas, registrándose la eclosión de los huevos mediante la presencia de una óptica. Establecimiento y condiciones de salinidad, la temperatura óptima de la cría. Para determinar la temperatura y la salinidad óptima, se dispusieron individuos en 9 tratamientos, con diferentes tratamientos por triplicado, el producto de la combinación de 3 temperaturas, 15, 20 y 25, y 3 salinidades, 20, 28 y 35. En cada tratamiento los copépodos. En la agricultura 20 dispusieron de 20 copépodos en 20 frascos, 250 ml con 2000 gramos de agua de mar estéril con una concentración salina necesaria con la alimentación descrita anteriormente. Como resultado tenemos que la especie se logró identificar debido a que sus características no corresponden a una especie citada con anterioridad para las costas del Mar del Plata. Identificación de las diferencias morfológicas sexuales y documentación de los estadios graduales. Descripción de la hembra. En general son mayor el tamaño que los machos. El urosama está dividido en 5 segmentos. El quinto par de patas, si bien se encuentra reducidas en ambos sexos. En la hembra el exopodo es más alargado que el macho. La descripción del macho. En el macho adulto, el urosama presenta 6
presenta 6 sementadas. La pata quinta posee un exopodio de menor tamaño que la pata quinta de la hembra. La característica significativa es la presencia del sexto par de patas, representado por una fuerte espina. La cúpula. Vamos a ver los procesos. Hasta Dios nos vale Copernicus. La determinación de la cantidad de huevos. El valor medio del número de huevos producidos por la hembra, que se encontró a 15 grados centígrados, fue 72.2, con un mínimo de 44 y un máximo de 105 huevos de hembra a 20 grados centígrados. El valor medio de los huevos fue de 32.5, con un valor extremo de 8 y 62 huevos de hembra. Encontraron diferencias significativas en los valores medios del número de huevos por hembra entre ambas temperaturas. La temperatura 15 y 20. Determinación de la producción de huevos y el tiempo de vida de las hembras. Número total de sacos ovígenos por hembra. El número total de sacos por hembra fue determinado en 25 hembras mantenidas a temperatura constante de 20 y salinidad constante de 35. Una temperatura de Tisbe es capaz de producir una serie de sacos a partir de una sola cúpula. El número total en sacos por hembra es de 5.6 más una variación de 2.7, el promedio con un rango de 0 a 10 sacos. El tiempo de maduración del saco ovígero. El intervalo del tiempo comprendido entre la puesta del saco y su eclosión es un promedio de 1.69 con una variación de 0.6 días, considerando los intervalos de tiempo de todos los sacos ovígeros. Número 132. De las 25 hembras, los intervalos de tiempo propios para cada saco ovígero tenemos una tabla. El intervalo de tiempo entre los sacos de huevos, el tiempo comprendido entre la eclosión y la puesta del siguiente saco ovígero es el 91%, caso menor a 48 horas con un máximo de 72. Podemos ver que el número de porcentaje de los sacos ovígeros hay un 54% en menos de 24 horas, 53% pasado de las 24 horas a 48, y de las 48 a 72 hay un 9%. El tiempo de vida de las hembras adultas mantenidas en condiciones previamente mencionadas desde la etapa de la cúpula hasta su muerte fue de 16.2 con una variación de 5.9 días. El tiempo reproducido de las hembras, es decir, un número promedio entre días entre la puesta del primer saco ovígero y la puesta del último saco, fue de 10.9 a una variación de 5.9 días. Producción del medio de producción del promedio de huevos, número total de huevos por hembra por día reproductivo. Considerando los datos obtenidos en los ensayos anteriores, el cálculo de la producción de huevos para las hembras mantenidas a 20 grados centígrados, con una salinidad del 35%. Establecimiento de las condiciones de salinidad y temperatura óptimas para la cría. El mayor aumento del número de individuos luego de 20 días en el cultivo se obtuvo con un tratamiento de temperatura del 15% y una salinidad de 35%. Lo cual representa un aumento con un número promedio final de individuos totales. Con dicho tratamiento además se logró la máxima producción de los náutilos y de copepoditos. Los resultados obtenidos permiten visualizar un efecto de temperatura sobre el aumento total de individuos, observándose que los tratamientos con temperatura de 20 son significativamente diferentes a los tratamientos correspondientes a una temperatura de 25. Reflejándose en la disminución del número total de los individuos. Además, se observó que la salinidad representa un efecto mayor en la producción de los copepos, encontrándose diferencias significativas entre salinidades de 20 a 28 versus la salinidad de 35.
Estas diferencias se pueden observar tanto en el número total de individuos como en el número final de náuseas, observándose un mayor incremento en los tratamientos correspondientes a la salinidad de 35. Como discusión tenemos, se mantuvo el cultivo en tiempo necesario para que se llevó a realizar todas las experiencias. Para tal fin se necesitó la renovación frecuente del medio de cultivo, además de una limpieza periódica del tanque de cría, ya que dicho recambio disminuye la concentración de la materia orgánica que suele adherirse a los artejos, causando el rompimiento de los mismos. La cantidad de huevos que se pudo determinar, una cantidad de promedio de huevos por saco fue de 77.2, una oración de 16.5. La alimentación combinada de diferentes microalgas, sumado al alimento balanceado. La determinación de la producción de huevos y el tiempo de vida de las hembras. El tiempo promedio de la maduración del saco hallado fue 1.69 a 0.6 días. Como intervalo de tiempo, ovígeros menor a 48 horas y una vida reproductiva de 16 puntos, una duración de 5.9 días. El establecimiento de las condiciones de salinidad y temperatura óptimas. Luego de 20 días a partir de los 20 copepos del número final de individuos producidos en los distintos tratamientos, en 200 ml de cultivo varía entre 123 copepos a 535 copepos. En 200 ml de cultivo de distintos tratamientos principales de los náuseas, además de los copepoditos, representan la mayoría de la población. Conclusión: el cultivo de copepos, la temperatura es un factor que afecta la cantidad de promedio de huevos por saco. A menor temperatura, 15 grados centígrados de temperatura, la producción de huevos es mayor que a la temperatura superior a 20, lo cual produce una menor cantidad de huevos por saco. La producción promedio de huevos diaria mantenida a temperatura de 20 y salinidad de 35 es de 16.7 huevos por hembra. Tanto la temperatura como la salinidad afectan la producción de individuos, siendo esta última la más decisiva a las temperaturas, así que como la salinidad es más baja disminuye la producción de copepos. Gracias.